Hola, bienvenidos a otro episodio más de Las Matute. Bueno, en esta temporada estamos hablando sobre el ser integral, ¿no? Sobre tratar de conocernos mejor, sobre qué cosas pueden hacernos entrar más en nosotras mismas, reflexionar sobre cómo somos. Y uno de los temas que nos parece, pues, muy importante tocar es el emprendurismo. Eh, Contexto es, nosotros venimos de una familia en la que tanto mi papá como mi mamá trabajaron en empresas, o sea, trabajaron para un tercero durante todas sus vidas. Mi papá trabajó 30 años en la misma empresa y mi mamá, aunque cambió, como nos contaba ella, pues siempre fue maestra y siempre trabajó en una escuela, bueno, primero en una preparatoria y luego en una universidad, pero eso hizo toda su vida. Por lo tanto, como que entra este tema de qué trae el emprendurismo, ¿no? ¿Qué retos representa para cada una? Y ahí queremos darle varios contextos, ¿no? Uno, bueno, el de Carolina, que es la que más experiencia ha tenido en ese tema. Marisol, que comienza con este tema también, o sea, ella es una nueva emprendedora, digo, desde otro estilo, pero creo que al final es lo mismo, un emprendurismo. Y pues nosotras también como las tres en este proyecto en especial de Las Matute, que bueno, pues para nosotros también es como emprender, ¿no? O sea, es como este proyecto y como esto nos ha retado para también conocernos mejor, ¿no? Y eso ayuda a pues este ser integral. Entonces, bueno, primero quiero cederle la palabra a Caro para que nos cuente un poco sobre su experiencia como emprendedora. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora nos escuchen. Sí, fíjate que, bueno, fíjense que para mí todo este tema del emprendurismo, como que, híjoles, en un principio fue bien difícil porque, pues, como bien dices, mis papás trabajaron como toda la vida para una empresa, ¿no? Una universidad y mi papá 30 años para una empresa. Entonces, como que desde que éramos chiquitas, o al menos yo así lo viví, a ver si ustedes, bueno, chido, yo sé que también Mari, a ver qué nos dice, como que el modus de vivir era, pues ahora sí, naciste, creciste, estudiaste una carrera y luego tienes que trabajar para un corporativo, ¿no? Y esto que lleva, ¿no? Pues eso trae un sueldo fijo, trae prestaciones, trae bonos, trae un coche, trae lo que traiga ese trabajo fijo, ¿no? Y al final, pues eso, ¿en qué se traduce? En seguridad, ¿no? O sea, era como esta parte de tener algo seguro y confiable cada quincena o cada mes, y en donde puedes como desarrollarte, ir creciendo y cada vez ir pues teniendo a lo mejor una mayor remuneración, una mayor responsabilidad y pues así irte desarrollando, ¿no? Esa era como, pues como la manera en la que yo veía que las cosas tenían que ser, porque así estaba acostumbrada que toda la vida pues así lo viví con mis papás, ¿no? Y también siento que hace 30 años, pues también el tema del emprendurismo era mucho más complicado, digámoslo así, o era muy diferente a lo que hoy en día tienes como abierto en términos como de posibilidades, ¿no? Eh, Antes, a lo mejor, hace 20 años, pues para emprender igual, pues los que tenían dinero, pues compraban una franquicia de algo, ¿no? De lo que fuera, o montaban como un gran negocio. Y la verdad es que hoy en día puedes emprender desde algo súper pequeño e ir creciendo como muy orgánicamente, ¿no? Entonces, les cuento un poco mi vida. Yo ya sé que ya varios lo han escuchado porque lo platiqué en los primeros episodios de Las Matute de la primera temporada, pero para los que nos están escuchando que son nuevos, les platico un poquito. Yo trabajé, eso hice, ¿no? Crecí, estudié y trabajé para un corporativo muchos años y me casé, tuve a mi primer hijo y ahí fue cuando híjole, como que se me empezó a complicar mucho. Yo cambié de ciudad, o sea, me vine a vivir a Guadalajara. Toda mi familia se quedó en el DF. Entonces, mi marido y yo nos venimos a Guadalajara, tenemos a nuestro primer hijo y pues ahora sí que éramos él y yo, ¿no? O sea, no había quien te lo cuidara, que la abuelita y no sé qué. Y todo este tema como de guarderías y de lugares para cuidar niños, tampoco había tantas opciones hace 15 años, ¿no? Entonces,
pues fue como muy difícil, la verdad, desde encontrar un lugar donde se pudiera quedar mi chamaco todo el día y luego yo poder como hacer ese balance en el que, híjoles, me da muchísima pena, pero me van a tener que esperar un segundito, perdón. No te apures. Mientras retomamos nosotros el tema desde nosotros, ¿no? O sea, sí, a mí me daba, o sea, desde el principio, pensar en emprender siempre es esta incertidumbre de con qué te vas a ir topando conforme el camino va pasando, ¿no? Y ahora, siguiendo un poco lo que decía Carolina, creo que ahora lo que también facilita es todo este acceso a las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, esto, el poder grabar y subirlo a YouTube y poder estar en Instagram y poder publicitarte. O sea, creo que eso hace, pues hace 20 años, pues no había todo esto y no había tanto auge en este emprendimiento como de cada persona, ¿no? Entonces creo que parte también de lo que nosotros fuimos viviendo era pues que cada quien o sea, si querías tener una seguridad, pues buscabas trabajar en un corporativo, ¿no? Y regresamos a Caro. Ay, perdón. Es No que te entró una llamada de uno de mis hijos y a fuerzas tenía que contestar. Entonces, ¿en qué me quedé? Ya se me olvidó. en que entonces buscando la guardería y todo el tema Todo es este cuando rollo fue como muy complejo y lo seguí haciendo, o sea, seguí trabajando durante sí, un poquito más de 2 años, pero eventualmente troné, ¿no? O sea, mi cuerpo dijo ya no más y me dieron todas las enfermedades que terminan en itis, gastritis, colitis y todas las que generan estrés, todas esas las tuve. Entonces, pues decidí renunciar y me quedé en casa como, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo, pero X tiempo, como ama de casa al 100%. Y la verdad es que para mí, o sea, yo sí necesitaba como hacer algo, ¿no? O sea, para mí como que no era suficiente quedarme en casa y cambiar pañales y estar pues todo el día aquí, y más que yo aquí ni tenía mis amigas de toda la vida, ni tenía mi familia, entonces pues era como muy difícil, la verdad. Entonces, ahí fue cuando decidí emprender. Y la verdad es que en el primer momento en que decidí hacerlo, fue una idea como muy loca, porque estaba buscando un lugar para festejar a mi hijo que cumplía 3 años y me di cuenta que todas las terrazas de evento estaban ocupadas 6 meses con anticipación y yo así como, o sea, este debe ser un gran negocio. Y bueno, Chio fue una de mis grandes promotoras porque le platiqué y fue de las primeras que me dijo, va, sí, yo le entro también, nos asociamos. Y a mí me pasa algo muy chistoso porque cuando yo estoy hablando de emprendurismo y de negocios, algo pasa dentro de mí que me da como mucha energía. O sea, es como que no puedo dejar de pensar en eso y entonces le busco la forma. Y yo dije, tengo que hacerlo. Claro que yo no tenía un peso partido a la mitad, pero dije, lo voy a hacer. Y me acuerdo muy bien que fui a platicarles a mis papás y como que mi papá así ¿de qué me estás hablando? O sea, como un negocio, no, hombre, pero yo di esa materia en la universidad y no, los negocios es muy difícil y te cuesta mucho dinero y luego el retorno de la inversión y no sé qué. Y le dije, bueno, déjame echarla a perder, déjame, ahora sí que cagarla con toda, pero lo quiero hacer, ¿no? Bueno, pues sí, ya, ahora sí que ya tú sabrás, ¿no? Y ese justo, ese como cambio de pensamiento de decir, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, ¿por qué tanta gente emprende? ¿Por qué yo no pudiera? ¿No? O sea, soy inteligente, soy bien chambeadora, me gusta esto, este negocio en particular se me hace muy atractivo. Entonces dije, ya, me vale. O sea, dije, sí lo voy a hacer, ¿no? Y entonces abrí, bueno, de ahí, de que lo decidía, que abrí el negocio, pasaron como 6 meses. Abrí una terraza de eventos enfocada a fiestas infantiles y me dedicaba no solamente a rentar el espacio, sino a organizar pues todo tipo de fiestas, o sea, a como darles paquetes todo incluido a mis clientes, ¿no? Y pues ahí empezó como todo este camino de aprendizajes y la verdad es que yo aprendí y me di cuenta que de cierta forma me sentía como muy limitada, ¿no? O sea, y no limitada, ¿cómo lo diré? Como no limitada de capacidades, sino limitada como de pensamiento. O sea, me costaba mucho trabajo como romper con paradigmas de por qué no, o sea, por qué no hacerlo en grande, ¿me entiendes? O sea,
Yo tenía conversaciones con amigas y me decían, pero ¿por qué no haces esto? Y yo decía, no, 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 o sea, esto es chiquito, o sea, este es mi negocito, ¿no? O sea, no quiero un negociote, ¿por qué? No sé, ¿no? O sea, siempre creo que no siempre, pero los primeros años como que lo contuve mucho y yo creo que eran partes de mis miedos, o sea, era parte de todo lo que yo traía en la mente de que, híjoles, emprender es bien difícil, y luego si te embaucas, y luego si te endeudas, y luego le vas a deber a todo mundo, y luego no vas a poder pagar, ¿no? Y como todos estos miedos y todas estas ideas que te va creando, pues el mundo de afuera, la gente de afuera, y tu poca experiencia quizás, era lo que a mí me iba de alguna forma, pues, como limitando, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje que fui agarrando a lo largo de los años, finalmente fue un negocio, pues yo digo que bastante exitoso porque sobrevivió casi 10 años hasta que llegó la pandemia, pero o sea, independientemente de que el negocio haya sido rentable y que nos fue bien, como que todo ese camino, o sea, todo ese aprendizaje que tuve durante ese tiempo, pues me dio muchísimo más, la verdad, porque aprendí a ser como más, ¿qué les diré? Pues era todóloga, ¿no? Cuando abrí la terraza, yo era la encargada de mercadotecnia, de ventas, de finanzas, de compras, de cuentas por cobrar, todo, ¿no? Y también pues, tienes que aprender a delegar, entonces empecé a hacer un equipo de gente y de proveedores que me apoyaban y pues como ser la jefa y ser la líder, aun cuando no son tus empleados directos, pero al final son tus proveedores y les estás pagando, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, encontrar a la gente adecuada y a los equipos adecuados no es tan fácil. Entonces vas aprendiendo poco a poco y vas construyendo y vas como generando toda esta, ¿qué les diré? Como esta energía que hace que las cosas pues vayan caminando y vayan funcionando, ¿no? Pero bueno, ya me extendí muchísimo. En resumen, yo creo que emprender es una gran oportunidad, no solamente para generar un dinerito extra o para mantenerte o para generar un gran negocio, sino también es una gran oportunidad para aprender cómo a conocerte a ti mismo, saber y entender tus propias limitaciones y cómo hacer para cambiar ese chip, ¿no? No sé ustedes que lo ven, bueno, Mari, tú también has emprendido, pero ¿cómo lo ven ustedes desde otro punto, desde otro lugar? Sí, yo creo que, o sea, obviamente yo pienso como en el consultorio, ¿no? El consultorio al final es, pues sí es un Sí, emprendimiento, claro. porque realmente, pues estás, o sea, tú eres todo, ¿no? O sea, de ti depende todo lo que ocurra ahí. Y creo que coincido totalmente contigo, creo que es cierto esto de que los límites, o sea, las limitaciones son nuestras, ¿no? Como darnos, o sea, o darme cuenta de que esta cosa, saben que eso es como muy o sea, es mi personalidad y que ya he platicado en otros episodios, pero yo siempre crecí pensando que, que uno tenía que ser experto en algo para entonces ser maestro, ¿no? O ser un líder o ser autoridad en eso. Y realmente, pues, el que uno sea psicoterapeuta no significa que tengamos La verdad la vida absoluta, emocional ¿no? resuelta o que seamos expertos en absolutamente todos los temas que existan en la vida de una persona. No, o sea, realmente el trabajo es, vamos, con el tiempo me di cuenta y me he dado cuenta que no va por ahí, ¿no? Creo que ese ha sido un aprendizaje reciente, como darme cuenta de que muchas veces esto que estás, mm, esto en lo que estás orientando a un paciente, se lo dices a él y te lo dices a ti, ¿no? O sea, eh, sí creo y estoy convencida de que tu trabajo personal te da esta ancla que te permite orientar a otro. O sea, yo sí creo
haber ido 2 meses a terapia y entonces tú ya creerte como la autoridad máxima en salud mental, eso es una falsedad. O sea, el trabajo personal nunca se acaba y no es solamente como de tú también ser paciente, sino libros, cursos, cuestionamientos, reflexiones, introspección, todo lo que, bueno, porque yo soy así, ¿no? O sea, todo lo que a mí me motive como a un crecimiento personal, le entro. Y si lo cambias, además, eso como en tema de emprendurismo, es actualizarte, ¿no? O sea, tú en tu ramo, yo en el mío, Chuy en el suyo, pero es que si no te actualizas y no estás pues al pendiente de lo nuevo y de lo que está funcionando mejor, pues te quedas atrás, ¿no? Claro, y para mí la verdad es que también ha sido como, yo he vivido muchas transformaciones personales, ¿no? Entonces, eso también obviamente impacta en mi consulta, ¿no? O sea, yo de haber sido como un Para bien, ¿no? cuadradito. Impacta para bien, digamos. Claro, claro, claro. O sea, siempre, o sea, si algo de verdad, en algo estoy clara y convencida, es que mi intención siempre es llevar al otro hacia el mejor lugar que él considere, ¿no? Que mi paciente considere. O sea, este, claro, el impacto nunca es hacia lo negativo. Y toda esta transformación, pues siempre, o sea, siempre es un movimiento. Creo que desde mi trinchera siempre hay movimiento en todos los sentidos, ¿no? Como en replantearte qué está pasando con tu paciente, hacia dónde estás yendo, qué no acabas de entender, como por dónde puedes ir. O sea, como que siempre estarte cuestionando, creo que es básico. Y algo que no hace mucho leí, hace poco leí, que no tenía que ver nada con emprendurismo, pero hablaba de como del crecimiento de un negocio. Claro, es un libro más bien espiritual, pero hablaba como de este crecimiento laboral o profesional. Y decía que un negocio siempre va a llegar al mismo nivel de conciencia de la máxima autoridad de ese negocio, ¿no? Y dije, qué sabias palabras, que si tú eres así, pues tu negocio va a ser así. Si tú eres así, que no quiere decir que esté mal que sea así, pero si ese es tu máximo, está increíble. Y sabes Pero qué, y no tiene que ver ni siquiera con la capacidad, o sea, el poder crecer un negocio no tiene que ver con la capacidad económica, ¿no? O sea, a mí me impresiona, hay un, que de veras a mí se me hace uno de los mejores ejemplos, hay ahora un gran restaurante aquí en Guadalajara, que empezó un señor y su familia con venta de mariscos, además mariscos, que es como que se me hace más difícil, pues porque tienen que ser frescos y lo que quieras, ¿no? Todo lo que conlleva, en un carrito. O sea, empezó con poniendo su carrito en la calle vendiendo mariscos y después puso mesas porque pues ya era más gente, ¿no? Entonces empezó a poner mesas y después puso un toldo y Beto y yo fuimos viendo la evolución porque es muy cerca de mi casa. Y de repente ya no era un toldo, eran 2 toldos, ¿no? Y ya eran más mesas, y luego más mesas, y luego más mesas, y luego más mesas, y luego rentó un gran terreno, pero impresionante, donde hay ahorita más de 100 mesas en su restaurante, ¿sabes? Y Wow. es un restaurante que no tiene una estructura fija, que no tiene nada de lujo, no tiene pisos, son piedritas, y ya tiene sucursales. O sea, dices, este señor pensó en grande, o sea, o sea, qué barbaridad, ¿no? O sea, empezó con un puestecito y lo fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ahora sí que the sky is the limit. y ¿sabes qué? Lo conecto con otra cosa que es bien importante. Creo que también, digo, eso yo no lo he vivido,
pero es lo que he visto en mi entorno y como, no sé, es algo que yo percibo, que creo que también parte del miedo de crecer, muchas veces un negocio, tiene que ver con delegar. O sea, eso lo he oído de mucha gente que dice, llegó un punto en el que o contrataba a alguien y delegaba y cedía y confiaba, o me iba a autoboicotear porque era imposible hacerme cargo ya de todo, ¿no? De todo lo que corresponde. Entonces, Sí. creo que también tiene que ver con poder confiar en otros y arriesgarte, porque como te puede salir alguien en quien sí puedas confiar, puede ser que no, pero tienes que correr riesgos definitivamente, No, ¿no? y ahí de lo que las escucho, me venía a la cabeza, bueno, haciendo un poco el resumen sobre el crecimiento personal, ¿no? O sea, uno, este último que acabas de decir, ¿no? El saber y el reconocer si sabes delegar, si sabes confiar y si no, pues qué herramientas tienes que utilizar para hacerlo, ¿no? La otra que creo que también es bien importante, que no lo dijimos, pero que yo lo escucho, es el poder cobrar, ¿no? O sea, porque entre las mujeres que nos cuesta trabajo, y ya lo hemos Y cobrar platicado, lo que hablar vale, del no dinero, solamente cobrar, sino cobrar lo que sí, vale, que lo que ahí yo mereces. creo que deberíamos hacer un episodio del dinero en particular como parte del crecimiento personal, pero como del dinero. O sea, por ejemplo, cuando dices tu dinerito, no, es que no es dinerito, es el dinero. O sea, hay que quitarse eso, que Marisol nos lo había dicho, de minimizar lo económico cuando se trata de la mujer. Es que me da mi dinerito, es que yo uso mi dinerito, gano mi dinerito. No, nada del dinerito. O sea, es el dinero que ganamos, igual que, no, o sea, el hombre jamás dice mi dinerito. O sea, es un tema totalmente de la relación que tiene la mujer con el dinero. Entonces, también Claro. eso es muy importante para emprender, ¿no? O sea, que la mujer se atreva a cobrar, se atreva a exigir lo que le corresponde, porque sobre todo como emprendedora, pues necesitas saber cobrar el dinero del que te ganas, ¿no? No sentirte mal al cobrar, ¿no? Por ejemplo, digo, tenía una conversación el fin de semana con una amiga y eso decía, ¿no? Que una de las cosas que le cuesta mucho trabajo, pues es cobrar su trabajo, aún sabiendo que es su trabajo, ¿no? En su parte de empresaria. Entonces, bueno, eso también creo que es muy importante. Y la parte que tú dices, ¿no, Caro? ¿Cómo tus creencias pueden ser unas creencias limitantes, ¿no? Que al final no te están dejando realmente, pues, abarcar todo lo que podrías abarcar. Y entonces tú solito, a la hora de emprender, estás siendo, pues, tu propio lastre, ¿no? O sea, tú te estás poniendo tus propias cadenas en lugar de decir, oye, porque una cosa creo, o bueno, ver si ahí sí están de acuerdo. Una cosa es ir con paso firme y otra cosa es ponerte ataduras y limitarte, ¿no? No sé ahí cómo lo ves, Carlos. Sí, totalmente. O sea, tampoco es como que ir a lo pendejo a tirar tu dinero, ¿no? Así como que, ay, sí, yo creo que sí, y ahí van, ¿no? No. O sea, pero si es algo en lo que crees, en lo que confías. O sea, para mí, como que una regla básica del emprendurismo es que sí o sí tienes que hacer algo que ames hacer y que te guste hacer y que disfrutes hacer, porque eso siempre va a ir junto con pegado con que te vaya bien, ¿no? O sea, si tú le echas pasión a algo que te gusta hacer, es muy diferente a que hagas algo a lo que estás obligado a hacer, ¿no? Entonces es como que despertarte todos los días de, ay, tengo que ir al negocio. Que hay miles de millones de personas así, ¿no? Que heredan negocios que ellos no crearon, que terminan por X o Y, dueños de, ¿cuánta gente, no? Dueños de tlapalerías, de ferreterías, de papelerías, de cualquier restaurante que no disfrutan lo que hacen y se nota, se nota. Entonces, para mí eso también es uno de los principales consejos para las personas o las mujeres que decían emprender, es que fíjate en lo que eres buena y qué te gusta hacer, porque eso te va a llevar al éxito mucho más rápido que hacer algo que o no sabes hacer o no te gusta hacer, ¿no? Y la verdad es que también uno piensa que emprender es, híjoles, tengo que invertir 200 millones de pesos y entonces voy a tener que tener, no sé, no, o sea, puedes empezar vendiendo pasteles, vendiendo bisutería, ropa,
Fíjate, yo tengo una amiga que es súper emprendedora, me encanta su personalidad. Ella ha trabajado mucho en redes de mercadeo y ahorita vende seguros, pero un tiempo se iba todos los Black Fridays a Estados Unidos, traía un montonal de ropa y la vendía y le iba súper bien porque traía ropa de marca que allá la agarraba en outlets y la agarraba en descuento y aquí pues le cuatruplicaba el valor y lo vendía barato para México, pero pues carísimo para Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de cosas que dices no tienen nada de ciencia, ¿no? Te das un fin de semana, pero tienes que tener como que las ganas y la pasión de hacerlo, ¿sabes? Tú, Chío, te mueres, o sea, si te dicen, vete de fin de semana de compras, te da algo, ¿no? Si no compras para ti, va a comprar para los demás, o sea, no. No, bueno, no, sería una pesadilla para mí. Sí, o sea, yo no podría hacer eso, o sea, no, eso sería algo que yo no haría con pasión, o sea, no, nunca, jamás. Este, Exacto. pero sí, 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 o sea, sí te cacho, o sea, pero, a ver, pero es un tema que también tú crees que la gente que nació para emprender es como que para eso nació, como si, ajá, No. y no, cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Cualquiera, cualquiera. Y fíjate, ahora con la pandemia, si se dan cuenta, muchísimas mujeres empezaron a emprender, muchísimas, ¿no? Desde vender por Facebook ropa, o sea, yo tengo amigas también, por ejemplo, que empezaron a vender ropa de diseñador, o sea, que tenían ropa muy nice y se dieron cuenta en la pandemia de que, wow, tengo un closet lleno de ropa que nunca uso y empezaron a vender su propia ropa usada de diseñadores, ¿no? O que pusieron su tiendita de aretitos y de bisutería, ¿no? O sea, la verdad es que puedes hacer lo que sea que te guste hacer, pero para mí, y yo como soy, es que lo hagas bien, ¿no? O sea, que estés bien informada, que sí saques un buen presupuesto, que entiendas bien cuáles son tus costos, cuál va a ser tu precio, cuál va a ser tu ganancia. Y no se necesita mucho, pero en línea puedes encontrar cualquier cantidad de cursos básicos de marketing o de planeación para desarrollar un nuevo negocio, que de verdad no le tienes que invertir mucho dinero, pero sí es importante educarte, ¿no? Porque también si no sabes hacer cuentas y de repente empiezas a vender y compras más caro y pues bye, ¿no? Que también eso pasa mucho, ¿no? O sea, que no saben administrar su negocio y entonces pues termina fracasando, pero no es porque sea un mal negocio, sino porque no lo supieron administrar de la manera correcta, ¿no? Entonces ese es otro de los consejos que yo doy, o sea, hay que capacitarnos, hay que aprender, hay que pues echarle ganitas, ¿no? Tampoco es como que, ay, qué fácil, va a llegar el dinero así solito, pues no. Sí, sí, pero no, ahí lo que porque estás diciendo es reconocer que a lo mejor no eres buena para administrar. Ah, bueno, pues entonces métete a Exacto. estudiar y de apoyo de qué es lo que tienes que hacer para administrar, que ese sí es autoconocimiento. O sea, es Ujú, hacer una reflexión y decir, a ver, si voy a empezar con esto, y a lo mejor incluso vas con tres, cuatro amigas o con tu papá, tu mamá o tu marido, o sea, como haces un levantamiento de, oye, quiero emprender y hacer esto. ¿Tú qué crees que me haga falta? También con la humildad de recibir lo que los otros te van a decir, ¿no? Oye, pues la verdad eres muy mala para financiarte, o sea, a lo mejor tu marido te va a decir cosas que no te parezca escuchar, pero que a lo mejor necesitas escucharlas, y ujú. estar atento a decir, ah, bueno, sí tienes razón, ¿no? Si soy así, y entonces tengo que, pues, hacer algo para que eso no sea un impedimento para que emprender sea exitoso para mí, porque también entonces tú solito te metes el pie, ¿no? O sea, si tú no haces las cosas que crees, o sea, si la gente te dice cosas, a ti te molesta, ojo, si te molestas, que a lo mejor sí tiene piecitos, ¿eh? Al menos a mí ya se los he dicho, cuando a mí me dicen algo que me duele mi pancita, digo, híjole, quizás sí tienen razón, ¿no? Aunque yo quiera decir que no. Y entonces, pues tómalo desde ese lado y arréglalo, ¿no? O sea, trata de resolverlo para que tengas éxito, para que no solo tú te estés poniendo piedritas en el camino. Pero Maris, algo ibas a decir. Ay, ¿no? no me acuerdo, El, pero creo que otra cosa que yo he escuchado y que también me hace mucho sentido es, aunque llegue, por ejemplo, un gran cliente, ¿no? O bueno, yo en mi caso, ¿no?
no sé, un paciente, ¿no? Que te quiera ver diario. Ajá, no, sí, ¿no? Algo así. O sea, este, no, o sea, que eso no sea, ¿cómo te diré? Que digas, sí, 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 claro, Mm, porque me conviene cañón. Si no le puedes garantizar éxito, mm, creo que eso es muy importante. O sea, a ver, nadie tiene la seguridad, pero que lo que él necesita sí se acerque a algo que tú le puedas ofrecer. mm. O sea, y eso sí, sí, yo lo he visto con mis pacientes. O sea, si llega alguien que se sale como de lo que yo puedo hacer o de lo que yo siento que puedo, hacia dónde puedo llevarlo, o sea, que su motivo de consulta no sea algo en lo que yo sea experta y que sé que tiene que ser algo muy específico, le digo, mira, la verdad, yo creo que tú necesitas algo como muy específico, tal, te recomiendo a tal, o déjame averiguar y te puedo dar datos. O sea, siempre, siempre desde el amor, siempre desde el cuidado y desde la honestidad, porque Sí, tampoco estamos obligados a poder con todo, a saberlo todo, a ser expertos en todo. No es cierto. sí. Y yo Entonces fíjate es que eso mejor decir, mira, yo por ejemplo, la primera entrevista nunca la cobro, porque hay toda la libertad de cómo nos sentimos, tal, y a partir de ahí yo ya voy construyendo y digo, oye, una segunda entrevista, vamos, ¿no? Si no te vas a quedar conmigo, yo te devuelvo el dinero de las entrevistas. O sea, Ujú. yo así lo aplico, ¿no? Cada quien tiene como su estilo, pero como desde este lugar de no te debo nada, no me No me debes nada. debes nada. Ujú. Y esto se trata de ser honestos y de ver hacia dónde te puedo llevar, porque si no, no tengo yo ese caminito, también para qué te metes, ¿no? O llega un cliente ultra wow que dices, no voy a poder darle. Sí, sí, sí. El señor de los mariscos, puta, llega X que le dice, te quiero comprar 8 toneladas de camarones porque son increíbles. No te los puedo dar. Y fíjate que eso para mí, y eso fue algo que yo creo que hice muy bien durante todo este tiempo que tuve ese negocio, es cuidar como mi reputación, ¿no? O sea, mi nombre vale, ¿sabes? Entonces, es como que si yo me comprometo a que eso va a estar, eso va a estar. Si no está, es porque pasó algo de fuerza mayor. Y entonces yo te lo voy a solucionar. O sea, yo te voy a dar opciones para solucionarte eso, ¿no? Una vez hasta me metí a meserear, imagínate, a servir. Porque el mesero empezó súper grosero, o sea, venía empezando el evento, fue de mis primeros meses, iba a decir primeros eventos, pero no, fueron de mis primeros meses, y la señora estaba súper intensa, súper, y estaba friegue y friegue al mesero, y el mesero se hartó y se volteó y me dijo, yo no puedo así, y se fue. O sea, y agarró su charola y se fue. Yo apenas estaba acabando de pagarle a la decoradora y como acabando de ver pendientes, y yo, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo que te vas? No, no te puedes ir. O sea, es que la señora le dije, no le hagas caso. O sea, tú vienes a atender y a dar un servicio. No, me voy a ir. Se fue el tipo, le hablé al capitán de meseros y le dije, se acaba de ir el mesero. O sea, el evento está empezando y se acaba de ir el mesero. La gente está llegando. La señora ahora estaba histérica, ahora está mega histérica. Necesito que me mandes un mesero ya. Entonces me dijo, sí, pero va a tardar como 40 minutos en llegar. Le dije, pues lo que tarde. Esos 40 minutos yo me paré en la barra y le ayudé a la señora a servir refrescos y a servir bebidas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es mi compromiso, porque así soy yo, la verdad. Habría quien dijera, pues señora, es su problema, en media hora llega el mesero y pues ni modo. Pero eso me dio a mí una reputación de que si ibas con Carolina Vázquez a hacer tu evento, pues casi siempre todo salía al 100%, ¿no? Este, y en todos los negocios yo creo, el tener una buena reputación y el manejarte con honestidad y con transparencia siempre te va a dar buenos resultados. Sí, que es como ser impecable, ¿no? Era una de Sí, las cosas, o sea, ser impecable en decir las cosas como son, si sí es sí, si no es no,
no manejar como que, no, bueno, no le digo que no, pero que sí, pero Exacto. que, bueno, le alargo y entonces a ver si, no, o sea, ser impecable. Como dices tú, oye, no, pues no, no se puede, pero tienes la opción A, la opción B y la opción C, ¿no? Esto es lo que te puedo ofrecer y lo podemos solucionar. O sea, creo que eso Sí, también, y había veces que eran cosas que completamente una vez una chica chocó en la madrugada y tiró un poste de luz y justo ese poste de luz era mi luz de mi terraza. Y al día siguiente yo tenía evento con brincolín, con, ya sabes, o sea, con cosas que necesitan luz. Y entonces, pues la CFE, pues sábado, ¿no? Sabe, pues, obvio, no iba a trabajar en sábado, ¿verdad? Entonces, pues me dijeron tal cual, no se va a arreglar eso hasta el lunes. Y yo, ¿cómo? Pero yo tengo evento. O sea, yo necesito, entonces, una planta de luz, no conseguí planta de luz porque era de hoy para hoy. Pues le hablé a la clienta 2 horas antes de que empezara su evento y le dije, no hay luz. Como es, así directa, y claro que me dolía la pancita, y claro que dije, me la va a mentar, pero ¿qué? Es peor que llegue pensando que va a estar todo perfecto y que cuando llegue le diga, ¿qué crees? No hay luz. Entonces le dije, mira, lo que te puedo ofrecer es que no va a haber brincolín, pero no te preocupes, tengo estas 5 opciones, te puedo rentar un tumbling, un profe, una fiesta deportiva, o sea, ¿de qué manera quieres? Y yo absorbo ese costo, evidentemente, ¿no? Y al final la señora, claro que se molestó muchísimo, pero al final del evento me dijo, Caro, muchísimas gracias porque el evento fue un éxito, todo salió muy bien, a pesar de que no hubo luz, pero todo salió muy bien. Y ya es como que, uf, ¿no? Y fue algo que de verdad no dependía de mí, pero tú lo tienes que solucionar. O Sí, sea, si eres claro. responsable, ¿no? Ay, claro, porque habrá gente que diga, ay, pues Y así fíjate es que a mí que. el manejar un negocio de servicio me hizo ser mucho más exigente cuando recibo un servicio. Nunca soy grosera, la verdad, pero sí soy más exigente porque digo, pues es que tu negocio es de servicio y me tienes que servir. O sea, eso que me estás diciendo, pues no. Y yo antes era de quedarme muy callada, ¿no? Cuando me ofrecían un mal servicio, pues era como de que, pues así es, pues ni modo, así es aquí. No, a ver, estás pagando por un servicio, lo tienes que recibir de la manera correcta. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y creo que si algo hay en México en especial, creo que la gente, los extranjeros que vienen a México se quedan impactados como del servicio. O sea, Ujú. creo que además los mexicanos somos muy exigentes en ese sentido porque sabemos lo que es que algo sea rápido, bien hecho, ¿no? Como que de no, buen modo, no somos ¿no? gente Los fácil en ese sentido, creo. El modo. Ujú. Todos, claro, que es, somos exagerados, ¿no? Así como sí, todo es, por por favorcito, favorcito. como pueda, le encargo, please, casi, casi que cuando pueda, así se acuerda de mí, ¿no? Es, Yo tenía el papá de un novio que tuve que era nefasto, no voy a decir el nombre, espero que no me escuche. ¿quién? ¿El novio o el El papá? papá de mi primer novio, seguro ya saben de quién, era nefasto el señor y él se dedicaba, ¿él qué era? Él trabajaba, bueno, X, no me acuerdo para qué de empresa trabajaba, pero tenía como que un muy buen puesto. Y en un restaurante, un día estábamos pidiendo la comida y yo me volteo y le digo al mesero, ay, perdón, ¿te molesto con un refresco o con hielos? Y se voltea el papá y me mete un regañadón y me dice, a ver, de entrada, ¿por qué le pides perdón? Es su trabajo. Y punto número 2, no lo molestas. Te repito, es su trabajo. Y yo, y yo estaba bien chamaca y yo, me asusté. Dije, ay, pinche viejo. O Pero sea, tenés sí dije, pinche razón. viejo, ¿no? Pues qué grosero. O sea, sí tenía razón, pero pues, ¿por qué yo no soy su hija para que me eduque, ¿no? Que eduque Ah, a sus no, sí, hijos. o O sea, sea, tenía a razón mí, lo que ¿por estaba qué? diciendo, pero pues sí, o sea, como que él que no. Pero sí somos muy, o sea, muy así de que, ay, oye, un favorcito, me puedes regalar, no sé qué, ¿no? Y cuando oyes a alguien que pide las cosas, hey, tráeme no sé qué, dices, ay, qué grosero, ¿no? Ay, habló muy feo. Le hablo muy golpeado, ¿no? Fíjate, el mejor ejemplo fue este fin de semana. Fuimos a comer a un restaurante. La chava, pobrecita, no tenía la culpa, llevaba 3 días, era la mesera, y llevaba 3 días en ese trabajo. Luego nos dijo, el restaurante no estaba lleno, la comida mala, pero tardaron 50 minutos, o como 20 minutos en tomarnos la orden.
50 minutos en que llegaran las bebidas, ¿ok? ¿Qué? Y luego 1 hora para que llegara la comida. Cuando llegó la comida, llegó fría. Ya, te la tragas fría, o sea, tu bebida, bye, ya estás así, los niños histéricos, todos muertos de hambre. O sea, esas son las cosas que yo digo, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, estoy pagando por un servicio, ¿por qué lo tengo que recibir tan mal? Y la chava, es que discúlpeme, le dijimos, no es tu culpa, no te preocupes, no hay suficientes meseros, la cocina está tardando, pero oye, sí dile al gerente que no invente, ¿no? Claro, Sí, no, qué cosa. claro. Y luego uno Ni explica siquiera cómo la conseguir comida esos está lugares buena y abiertos. caliente. Oye, dices, pues, ¿de qué se trata esto? O sea, todavía sí se tardan, pero es una cosa espectacular. Pues, No, yo dije, se pero tardaron y, o sea, la comida la dejaron adentro 20 minutos, ¿sabes? Ya estaba desde hace 20 minutos y no porque me la comí fría. sí, No, no Y eso manches. está terrible. Eso está terrible. Pero bueno, retomando, ya no se desvíen del tema, ya se fueron al tema del servicio. chisme. Oigan, Sí. pero bueno, pues para ir cerrando, o sea, yo sí creo que un poco el tema que estamos tratando, ¿no? O sea, como para cerrarlo, es el emprendurismo o el poder emprender como mujer y también como hombre, pero sobre todo como mujer, sí representa cambios culturales como el manejo del dinero, el no limitarte, ¿no? Culturalmente, pues el atreverte a hacer cosas que probablemente tu mamá no hubiera hecho, tu abuela no hubiera hecho, tu hermana no hizo, ¿no? O que tu marido Y no está de acuerdo con que lo hagas también. O tu Claro, familia no está de acuerdo que lo hagas también. sí, claro, y ahí, porque a sí. ver, ¿y ahí qué consejo darías? O daríamos, digamos. O sea, si todos los astros no se alinean, digamos, astros pensando en las personas que te conocen, ¿qué hay que hacer? Yo no soy muy buena referencia porque, porque la verdad es que yo les diría, hagan lo que se les dé la gana y no le pidan permiso a nadie. O sea, es que tú tienes el derecho a hacer lo que quieras, la verdad. O sea, nadie tiene por qué decirte no hagas, no pongas un negocio, no le dediques tiempo a esto. O sea, tú eres libre de hacer, ay, no, les tengo que recomendar una serie buenísima que estoy viendo, que ahorita me acordé. Se llama The Power. Es una maravilla. Voy en el Increíble. tercer capítulo y estoy estupefacta porque es justamente como ese poder que nos han quitado a las mujeres y Sí, entonces no se las voy a spoilear, pero les devuelven el poder de una forma muy buena y entonces ves cómo cambia todo, porque entonces ya tienen el poder de decir no quiero, ya tengo el poder de decir esto sí, esto no, ¿no? Para mí es lo mismo, o sea, tú tienes el poder de tomar tus propias decisiones si lo haces de una manera inteligente, de una manera sensata, de una manera bien planeada, bien pensada, yo te diría, no tengas miedo y hazlo, ¿no? O sea, no te digo, vende tu casa, hipotécala y con ese dinero invierte en un negocio que no No. sabes, mete tu dinero a la bolsa. Obviamente no, ¿no? Pero vaya, la mayoría de los negocios que emprendemos las mujeres tampoco requieren un gran capital, ¿no? No vamos a entrar a ese tema ahorita, pero también una de las ramas para emprender son las redes de mercadeo, que hay mujeres que son buenísimas. Yo también le he entrado a eso y me gusta mucho, pero le tienes que dedicar mucho tiempo y de verdad es que es una manera de generar, hay mujeres que se han vuelto millonarias con redes de mercadeo. ¿Y cuánto invirtieron? 500,000 pesos, 2,000 pesos al mes, ¿no? O sea, puedes hacerlo. O sea, para mí mi mensaje es, no se limiten, las limitaciones están dentro de nosotros, no están afuera. O sea, nosotras somos las que nos limitamos. Entonces, Sí. edúquense. Otra manera de emprender, otra más, es dar cursos o capacitaciones. Hay mujeres que saben muchísimas cosas. Hasta, por ejemplo, el otro día una señora me estaba contando su historia. Una señora de Copete, de las Lomas, dando clases de filosofía, porque le encanta la filosofía y toda su vida estudió filosofía y entonces quiso empezar a ganar un dinerito y juntó un grupito y da clases de filosofía en su casa. sí. ¿Sabes? O sea, pues qué padre, hace algo que le encanta, por lo cual ha estudiado toda su vida sin saber qué era o sea, sin saber que al final iba a terminar compartiendo ese conocimiento, pero también es algo que puedes hacer, compartir tu propio conocimiento. Y sabes que Claro. también aquí
y lo tocaste al principio, antes de que empezáramos a grabar, pero sí quiero dejarlo también aquí. O sea, si tú crees que no estás capacitado, que a pesar de todo lo que has estudiado, no la vas a hacer y bla, 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 sí hay que meterle al síndrome del impostor, porque a lo mejor por ahí traes este rollo, tú crees que no eres lo suficiente, que no generas lo suficiente, que no, y no es un tema, como dices tú, no es un tema de afuera, es un tema tuyo. Eres tú que no te has dado cuenta que te sientes este impostor, porque bueno, pues la cultura también nos lo fomenta bastante, ¿no? Entonces, también a lo mejor ahí escucha algún podcast, métete a ver algo sobre el impostor y te vas a sentir reflejado, porque todos nos hemos sentido reflejados, ¿eh? O sea, yo la primera vez que lo escuché, que no fue hace mucho, fue como, wow, eso siento yo, ¿no? Y quien me conozca en la oficina y quien me haya visto en mis juntas y quien me haya visto pelear, diría, ella jamás se siente una impostora, ¿no? O sea, yo le he visto discutir, no, y sí, claro que sí me siento una impostora. Muchas veces me siento una impostora y muchas veces delante de hombres que casi te dicen, tú no sabes por qué, bla, bla, bla. Claro que te sientes una impostora, ¿no? Por supuesto, o sea, esta figura masculina impuesta delante de una mujer, aún sabiendo muchas cosas, sí te hace, o al menos a mí, ¿no? No voy a generalizar, pero a mí que me considero, híjole, yo soy dura y soy ruda y puedo pelearme y imponer y, o sea, digo, así como me han visto llorar y lloro con facilidad, también soy muy ruda y yo sí a veces me simbro, bueno, ya cada vez menos, pero sí me simbro ante un hombre que te presenta un tú no eres suficiente. O Entonces, que te pide que le sirvas ojo el con café, eso. güey. Y hasta eso no me ha pasado. No, yo oí de una súper fregona, güey, que dice que llegó a una junta con puros hombres, pero ella ya tenía un puestazo, o sea, fregoncísima la mujer, de las mujeres más poderosas de México, ya sabes, del Forbes y así. Llegó a una junta con puros hombres y uno de los directores ya viejito se volteó y le dijo, ay, mijita, no seas mala, ¿me sirves un cafecito? O Pues, sea, y una ¿sabes qué dijo? experiencia. ¿Y sabes qué contestó? Dijo, por supuesto que sí, y se paró y le sirvió su cafecito. Ah, sí, yo Dijo, porque haría yo no eso voy a hacer también. más y no voy a hacer menos por servir un café. Pero esa es la cultura Sí, sí, todavía claro. Y del yo te macho voy a decir, mexicano. yo la verdad es que si me lo pide así de lindo, sí le sirvo un café. Y hasta les ofrezco a los demás si no quieren Ya, que les sirva. y hasta le preguntas, ¿con leche y con azúcar? ¿Lo toma? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo quiere que se lo ponga? Porque además también, Está cañón, bueno, ¿no? Está sí está cañón. cañón, pero Está también da cañón mucha porque risa, justo, porque cuando te tratan así, luego se dan cuenta de qué puesto tienes. Yo lo disfruto. Yo sí lo disfruto. Es como, ahí está en la trampa de pensar que porque soy mujer no tengo un buen puesto. Bueno, pues te queda de reflexión personal, ¿no? Sí. está cañón, porque incluso les iba a decir, ¿cómo? A ver, por un lado, o sea, mi cierre, un poco voy a llegar a esto, pero mi cierre sería, primero, sé honesta contigo, o sea, haz como esta introspección, cierra los ojos y siente qué es lo que te hace vibrar. O sea, porque sí creo que emprender algo requiere mucha energía y mucho amor, porque fácil no es, porque por millones de cosas, ¿no? Eh, que realmente creas que tú puedes aportar algo con eso que amas. Y luego, por otro lado, o sea, el segundo paso que yo diría es, pídele consejo o pídele su opinión a alguien que te conozca y que te ame. Porque si no te conoce, bueno, yo ya ni siquiera creería que alguien te ama si no te conoce, ¿no? Entonces, y no le pidas la opinión a nadie más. Y avísale a quien le tengas que informar sobre tu decisión porque pueda tener un impacto en su vida. Pero si tú ya sabes que tu mamá te va a decir, no, mijita,
No, ¿para qué te metes en eso? No, mejor quédate en tu casa con tus hijos. No, con lo que te da tu marido, pues estás bien, ¿no? O a tu papá que te diga, no, 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 es que meterte en un negocio es una barbaridad, es que casi todos fracasan. O sea, ¿para qué te expones a discursos que ya conoces? Entonces, pídele su opinión a la gente que lo merezca, que te ame y que te conozca, y a los demás les informa sobre tu decisión. Y si te va bien, es tu problema, y si te va mal, es tu problema. O sea, ¿por qué cuando dijiste tú, Caro, pídele permiso? Es que no tenemos que pedirle permiso a No. nadie. Es que justo es esto que acaban de decir de la sala de juntas, es esto que tenemos tatuado las mujeres de sentirnos como de segundo nivel con respecto a los hombres. Ujú. Es la verdad. O sea, estamos luchando, pero creo que por lo menos mujeres contemporáneas se van a sentir identificadas porque lo tenemos tatuado en el No, y cerebro. ojalá que las jóvenes no, o sea, yo de eso Sí, imploro. ojalá que nos oigan como, no Sí, manches, estas pobres viejitas ya son de otra locas. generación. Sí, Pobre viejito, así se pararía a servirle el esperemos que café al sí sea así. viejitito. ¿No? O Sí, sea, como que esperemos que no, sí. Ojalá. no, o sea, es una lucha. No sé, yo de pronto siento que me he salido de la Matrix. La verdad es que no hay otra forma de decirlo. Y ya siento tan ajenos tantos discursos y tantas cosas que digo, madres, o sea, qué daño nos ha hecho la sociedad en muchos sentidos, porque sin darnos cuenta, crecimos y vivimos en eso, y que cuando Sí, logras salirte, wow, empiezas a ver otra realidad otro y otro rollo. mundo totalmente distinto, Sí, ¿no? Entonces sí creo que sí, Sí. sí, sí, es otro boleto. ¿Y tú, Caro, cómo cerrarías? Ay, pues yo les diría que sí se den una oportunidad. O sea, la verdad es que un ingreso extra es una maravilla, aunque sea poquito, o ojalá sea mucho, pero también para mí es que no es solamente el dinero, o sea, lo que te hace sentir útil, productiva, te hace feliz, te llena tu día. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no le puedes dar una oportunidad, no? Y hay quien dice, ay, no, yo ni de locas me metería a eso, yo prefiero quedarme en mi casa o yo prefiero trabajar en una empresa. Está genial, o sea, cada quien, la verdad, cada quien hace lo que quiere. Pero yo sé que hay muchas mujeres que tienen como esa espinita de, híjoles, quiero hacer algo, pero no sé qué, pero no sé cómo empezar. Yo te diría, infórmate y empieza con algo. Y lo más importante, de verdad, lo más importante es que vayas a la acción. O sea, de nada sirve que te quedes en el rollo de que algún día voy a hacer y entonces y bla, 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 pero nunca haces nada. Empieza, poquito, chiquito, un día, ¿no? Empieza a hacerlo, empieza a crear tu marca, asesora, te pide ayuda a alguna amiga que sea mercadóloga, cómo puedo hacer esto, cómo... Y de verdad es que también es padrísimo cuando te das cuenta que hay muchas, pues, habemos muchas comunidades de mujeres que nos ayudamos y nos apoyamos. Entonces, hay veces que puedes conseguir ayuda nada más acercándote y pidiéndola, ¿no? O sea, no tienes que pagar por todo. Entonces, también eso es importante, rodéate de personas que te puedan ayudar a construir esto y no tienes que pagarles, ¿no? O sea, digo, yo, gracias a Dios, me he rodeado de mucha gente que me ha ayudado en muchas áreas de mi vida, sobre todo en el tema del emprendurismo, y es súper gratificante eso porque te das cuenta que ahí está la gente también para echarte la mano, ¿no? Entonces, anímense. sí, yo también lo que he visto, por ejemplo, es que hay gente que intercambia cosas, Ujú. que no es dinero. Entonces dices, oye, tú me capacitas en esto y yo te capacito en esto. O sea, hacen como intercambios de conocimientos, y eso se me hace padrísimo, ¿no? Porque Sí. también que dices, güey, yo te puedo ayudar en esto y tú me apoyas en esto y Sí. win-win. Yo he intercambiado coachings por mi carta astrológica y fue muy bonito. Exacto, ¿ves?
Y si me está escuchando Dafne, le mando un beso. Estuvo Así muy bien. es. Sí. Ujú. Pero bueno, oigan, pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden visitarnos, dejarnos sus comentarios. Si tienen algún tema que les gustaría del que habláramos, ahí pónganoslo en la página www.lasmatute.com o en las redes que tenemos, Instagram, TikTok, Facebook, también igual, ¿no? Las Matute. Y muchas gracias, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bye. Bye, Gracias, buenas bye, bye.